Ex chicas pesadas, ¿qué fue lo que finalmente te hizo reevaluar tu forma de tratar a la gente? No creo que haya sido una chica mala. En general, en la escuela era bastante tranquila, no era popular y no me esforzaba en hablar con nadie ni sobre nadie. Sin embargo, había una chica que realmente me irritaba y no podía identificar por qué. Ella mencionaba la iglesia y a su pastor juvenil en cada oración, así que hice una broma en voz alta en respuesta a algo que había dicho sobre la iglesia otra vez y todos se rieron. Vi lo triste que lucía. No volvió a hablar en esa clase. No estaba haciendo nada malo. Yo estaba siendo una gran perra. Nunca volví a hacer algo así. Aún pienso en ello. Solía ser sarcástica y mala como una forma de protegerme de los acosadores, porque era físicamente más pequeña, ya no es el caso. Pasado cierto punto, disfruté demasiado del poder de la defensa verbal y me dejé llevar. Escogía un defecto físico o un tartamudeo verbal y me desquitaba completamente con la persona. Encontré un grupo que también lo encontraba muy gracioso, y algunas de estas personas ni siquiera estaban remotamente involucradas en acosarme. Nadie estaba a salvo, profesores, estudiantes, padres. He estado odiándome por haberme burlado de ellos, especialmente de los desprevenidos, hasta el día de hoy, 20 años después. No me di cuenta de que era una chica mala. En la película en la que pensé que estaba, mis amigos y yo éramos los nerds desvalidos, así que si nos burlábamos de los chicos populares, éramos atrevidos y geniales, no malvados, y sí, éramos nerds, no éramos los chicos populares. Pero aquí está la cuestión, los chicos populares nunca hicieron nada contra nosotros. Pusimos chistes sobre ellos en nuestro estúpido fanzine y dejamos copias por toda la escuela creyendo que éramos los héroes por enfrentarnos a esos chicos populares. Y era totalmente injustificado. Esos chicos nunca fueron crueles con nosotros. Nosotras éramos las crueles. Lo que me hizo darme cuenta fue cuando uno de esos chicos descubrió que éramos nosotros quienes estábamos detrás del fanzine y me confrontó. Él estaba tan lastimado. Habíamos trabajado previamente en un proyecto de clase. Él pensó que éramos amigos. Todavía me odio un poco por eso. No era una chica mala, pero definitivamente me faltaba empatía y pensaba que la vida se dividía en situaciones fáciles de bien y mal hasta que cumplí 19 años. Tenía esta convicción ridícula sobre lo que era correcto e incorrecto, y creía que las personas que salían de mi estrecha visión de la vida merecían mi justa ira. Lo que me hizo salir de esa mentalidad fue finalmente adquirir experiencia real en la vida, atravesar escenarios sin salida y probar de mi propia medicina. Ser criticada por circunstancias que en realidad no podía controlar, pero lo más importante que me hizo despertar fue recibir una carta de mí misma cuando tenía 14 años. Una maestra de secundaria nos hizo escribir una carta que ella enviaría cuando estuviéramos en la universidad. También nos hizo dar a nuestros amigos encuestas sobre nosotros y una de las preguntas era, ¿qué cambiarías de OP si pudieras? Todos mis amigos dieron la misma respuesta. OP se enoja demasiado fácil y tiene dificultades para ver diferentes puntos de vista. Leer esa respuesta una y otra vez literalmente activó un interruptor en mi cerebro. También fue increíblemente inteligente por parte de la maestra guardar esas encuestas hasta que tuviéramos 18 a 19 años. Porque a los 14 años no creo que hubiera podido tomar esas respuestas y procesarlas de manera saludable. Nunca fui mala, para ser honesta, pero era una chica popular que nunca defendió a los niños a quienes algunos de mis amigos maltrataban. Después de una fiesta a los 16 años, fui abusada por 2 hombres al azar mientras regresaba a casa en medio de la calle y eso realmente me afectó. No puedo explicarlo, pero fue un punto de inflexión en mi vida que me hizo muy empática y considerada con lo que las personas podrían sentir. No me convertí en la chica heroica y popular que defendía a todos, pero definitivamente empecé a ser extremadamente amable de manera repentina y comencé a preferir pasar tiempo con los nerds y los geeks, en lugar de con mis amigos populares. Cuando estaba en la escuela primaria en los años 90, había un chico en clase que era neurodiverso o tenía alguna discapacidad del desarrollo. Tenía un trabajador de apoyo. En su mayoría, no recuerdo haber interactuado mucho con él, pero sí recuerdo que todos éramos muy conscientes de que él era diferente a nosotros. También nos dimos cuenta de que se enojaba con mucha facilidad.
Un día, durante el recreo, un grupo de niños lo estaba burlando. Claramente estaban pasándola muy bien, así que me uní. Naturalmente, este pobre chico solo quería que lo dejaran en paz. Intentó alejarse, pero lo seguimos. Cuando finalmente estalló, yo casualmente estaba más cerca de él. Se dio la vuelta y me pegó un puñetazo en la cara. Éramos todos muy pequeños y yo estaba más sorprendido que lastimado. Ambos fuimos llevados a la oficina de los maestros, pero no creo que ninguno de los dos tuviera demasiados problemas. Después de todo, estábamos intimidándolo. Honestamente, lo merecía. En retrospectiva, estoy realmente agradecido de que esto sucediera. Nunca volví a sentir la necesidad de intimidar a alguien. Aunque no soy una chica, había personas a las que definitivamente debería haber tratado con más amabilidad cuando era más joven, especialmente en la escuela secundaria. La mayoría de las razones por las que odiaba a esas personas y las molestaba era porque todo el mundo también las odiaba y quería encajar. Uno de los rasgos más tóxicos de mi personalidad en ese entonces era que odiaba algo simplemente porque los demás también lo odiaban. Esto no solo se aplicaba a las personas que conocía en la vida real, sino también a las celebridades, más notablemente a Justin Bieber, programas de televisión y películas. Lo principal que me llevó a reevaluar cómo trataba a esas personas fue escuchar las historias de terror sobre el acoso escolar, tanto en internet como en la televisión, que a menudo terminaban en el suicidio de la víctima y darme cuenta de que el acoso que ellos soportaban no era tan diferente de lo que yo, junto con otros, les hacía a esas personas. Después de todo, esas personas no me hicieron daño en primer lugar y una de ellas incluso me recibió con los brazos abiertos. Además, me di cuenta de que la mayoría no siempre tiene la razón y que no debería tirarme de un acantilado solo porque todos mis amigos se tiraron de un acantilado, es decir, no odiar algo solo porque es tendencia a odiarlo. Hasta el día de hoy, mi maltrato hacia esas personas es una de las principales razones por las que no me gusta mi yo del pasado. Aunque, hasta donde sé, ninguna de las personas a las que fui cruel se quitó la vida como resultado, me alegra que no lo hicieran. Edit, corregí la gramática. También olvidé mencionar que crecer es otro factor. Fui acosado sin piedad cuando era más pequeño y luego me convertí en una especie de acosador durante mi adolescencia. Pero no fue hasta años más tarde que me di cuenta de que estaba siendo un acosador. Solo sentía que estaba siendo cruel antes de que ellos pudieran serlo. Sentía que si no parecía fuerte, todos comenzarían a atacarme de nuevo. Qué estúpido, al mirarlo en retrospectiva. Podría haber tenido tantos más amigos, pero tenía miedo de que me rechazaran, así que deliberadamente me comportaba de manera desagradable y, esencialmente, los rechazaba primero. Me di cuenta de que no era una chica. Primero mejoré en ser más amable con los demás, pero eventualmente también aprendí a ser amable conmigo mismo. Darse cuenta de que esforzarme tanto por ser una chica estaba haciéndome y a todos a mi alrededor miserables fue algo enorme para mí. Ahora soy un chico trans no binario muy feliz. Edición, darme cuenta de que era autista también ayudó muchísimo. Solía burlar a mis amigos de una manera que pensaba que era amistosa. Resulta que no eran mis amigos, y solo estaba siendo una perra mal guiada. Nunca fui confrontado por nadie sobre mi comportamiento, pero al mirarme hacia atrás veo actitudes que ahora no toleraría en otras personas. Mi punto de inflexión fue la terapia. Pensé que solo estaba deprimido por una cosa, pero resulta que he tenido episodios depresivos desde mi adolescencia y ha sido mucho lo que he tenido que desentrañar, entender y aprender a perdonar. Sé que he sido cruel con mis amigos porque actuaba de manera miope y egoísta, y entiendo por qué ya no se comunican conmigo. Quemé esos puentes, ellos están mejor sin mí y también estoy muy avergonzado de quién era cuando ellos me conocían. También reconozco el impacto que otros han tenido en mí. Personas muy negativas a las que me sentí atraído porque la miseria ama la compañía. He trabajado para convertirme en una persona positiva y esos amigos negativos me han dado la espalda. Perder amigos es difícil, pero realmente bajan el ánimo cuando estás tratando de ser positivo. No todos están interesados en mejorar. No encajaba cuando era niña. Era un poco rellenita y una niña autista no diagnosticada. Cuando llegó la pubertad, perdí peso drásticamente, me adapté a mi apariencia y finalmente tuve suficiente información para entender cómo encajar.
De repente, era una de las chicas bonitas y populares y copié su comportamiento. Pasaron alrededor de 2 años, pero finalmente comprendí lo superficial y carente de significado que era todo esto. Creo que logré compartimentalizar y no permitir que me afectara el hecho de que estaba haciendo sentir a las personas tan mal consigo mismas como mis acosadores me habían hecho sentir a mí. Después de eso, me convertí en una especie de navegante social. No corté completamente lazos con el grupo popular, pero me movía entre círculos. Mi autismo no era una excusa para ser una bully, no me vuelve tonta ni incapaz de reconocer el impacto emocional que puedo tener en las personas. Pero ser aceptada era tan emocionante después de una infancia entera de acoso que, lamentablemente, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Crecí en un hogar cruel con una madre abusiva, así que, dado que esa fue mi experiencia de vida, pensé que así era como interactuaban las personas. Me sentía bien cuando mis palabras hacían daño, porque en mi cabeza destrozada creía que ganaba, ya que lo que decía era tan divertido y tan inteligente, y la persona que lo recibía en realidad no se lastimaba con mis chistes, de todos modos. Un día, un chico que conozco fue el objetivo de mi crueldad y cuando me reí, él dijo, eso fue cruel. Eres realmente mala. Reinicio de fábrica. Debo haber sabido en el fondo que era cruel y necesitaba que alguien simplemente lo dijera. Desde entonces, trato de no lastimar a las personas. Aún sigo siendo cruel en mi cabeza muchas veces, pero no actúo en consecuencia. Gracias, mamá. Estaba en 4º grado. Teníamos que escribir una meta al comienzo del año escolar. Yo escribí, ser menos malintencionada. Así que debo haberme dado cuenta de que era un poco odiosa, y no es un tipo agradable de persona ser. En retrospectiva, ese fue el momento en el que comencé a ser socialmente consciente y a desarrollar empatía por las personas. En los siguientes años de la escuela primaria, recuerdo que denunciaba a los matones cuando los veía molestando a otros niños. Nunca tenían una respuesta o razón para tratar a alguien como si no importara. Un niño tenía un estrabismo, así que los matones le llamaban Wayne el de un ojo. Pero yo vi que eso era realmente cruel, así que frente a todos decía, ¿qué te hizo él? ¿Por qué tienes un problema con él? Y nunca tenían una respuesta. Es agradable abogar por las personas. Ser cruel es energía desperdiciada, y es miserable sentir que tienes que demostrar constantemente que eres mejor que los demás para todos los demás. Resumiendo, al final de 4º grado, mi maestra mencionó las metas que habíamos escrito, me felicitó por haber hecho la mejora más significativa. Gracias, señora McLaughlin. Duró aproximadamente una semana en el grupo popular en la escuela primaria superior. La cosa era que se nos permitía saludar a ciertas personas, principalmente a otros niños populares, e ignorar a todos los demás como si no existieran. Lo intenté, pero simplemente no pude. Las expresiones en los rostros de los niños con los que solía ser amable al pasar junto a ellos en los pasillos, bueno, eso no estaba bien. Así que dije, al diablo con esto si eso es lo que se necesita. No era una chica mala, sino una niña agresiva. Resultó que era una enfermedad mental causada por daño cerebral y necesitaba medicación y terapia, pero ninguno de los adultos en mi vida que tenía el poder o la responsabilidad de proporcionármelas estaba lo suficientemente consciente de lo que estaba sucediendo como para notarlo. Además, si tus padres están dañados, entonces actuar de manera problemática es solo algo normal para ellos y no algo que crean que necesita ser atendido. Al final, encontré esa ayuda por mí misma en mi adolescencia tardía y en mi adultez temprana. Un momento definitorio para mí fue aproximadamente 2 años después de la secundaria, cuando un chico que conocía en el último año me envió un mensaje al azar solo para agradecerme por cómo lo traté con amabilidad en la clase de matemáticas y cómo tuvo un gran impacto en su autoestima. Estuve atónita, por decirlo menos. Recuerdo que solo platicaba con él en clase, pero nunca sentí que hiciera un esfuerzo especial por ser amable con él, y para ser honesta, probablemente lo habría olvidado por completo si no me hubiera enviado ese mensaje. Fue increíble saber que simplemente siendo amable con este chico desconocido en la clase de matemáticas podía tener un efecto tan positivo en su vida, y me di cuenta de que quería que las personas siempre salieran de sus interacciones conmigo sintiéndose bien consigo mismas. Él no lo sabe, pero su mensaje cambió la forma en que trato a las personas a partir de ese momento. No soy una chica
pero sí a COSE con acento agudo a niños en la secundaria, hasta que uno de ellos vino a llorar conmigo sobre cuánto le dolía cuando nos burlábamos de él y sobre cómo solo quería tener amigos como un niño normal. Me sentí terrible después de escucharlo. Después de eso, di un giro de 180 grados y forcé a todos a tratarlo con respeto. Él estaba mucho más feliz, y noté que me sentía mucho mejor conmigo mismo por ayudarlo en lugar de menospreciarlo. Desde entonces he intentado ser menos idiota, aunque no siempre con éxito, para ser justo. Me di cuenta de que puedo ser un mejor ser humano al dejar de beber, comer saludablemente, hacer ejercicio y tomar vitamina D. La deficiencia de vitamina D y la depresión están relacionadas. El divorcio fue el catalizador. Mi esposo me fue infiel y yo me echaba la culpa. Eso se transformó en superación personal. Aún a veces hablo antes de pensar, pero casi nunca discuto ya. Soy un ser humano mucho mejor, tanto por dentro como por fuera. He perdido 15 kilos y los niveles de presión arterial y vitamina D están en buenos niveles. Sobria. Adulto diagnosticado con autismo. Trataba a las personas como las veía en la televisión y cuando me di cuenta, era un personaje que me gustaba copiar y que otros criticaban. Después de eso, intenté encontrar personajes que fueran buenas personas y traté de emularlos cuando entraba en pánico, pero puse mucho esfuerzo en desarrollar mi propia personalidad. Afortunadamente, mi familia se mudó constantemente, por lo que era fácil empezar de nuevo cuando lo necesitaba. Cuando obtuve un entendimiento de mí misma, más tarde en la vida, me di cuenta de que estaba en un estado permanente de reactividad aumentada. No era realmente yo. No estaba siendo lo que realmente se alinea con mi conocimiento interno y mis sentimientos. ¿Quién soy? Era un reflejo de mi entorno. Estaba imitando los comportamientos a los que estaba expuesta porque no sabía que podía ser diferente. Nunca supe que las personas podían tener diferencias de perspectivas, no entendía que dos personas podían no estar de acuerdo y eso no necesitaba resultar en confrontaciones físicas ni abuso verbal. No me enseñaron a valorar mis sentimientos o creencias, así que no podía valorar los de los demás de maneras saludables. Tampoco respetaba mis propios límites personales, porque desde joven, me vi forzada a sacrificarme para atender a otras personas. No respetaba mis propios límites, así que nunca pude entender ni respetar los límites de los demás. Dejé de escucharme como una forma de lidiar con mi infancia, ignorando ese conocimiento interno sobre lo que se alineaba y lo que no. Sabía que las cosas no estaban bien, pero para atender a los demás, ignoré mi voz interna. De hecho, dejé de escucharme en situaciones en las que realmente debería haberlo hecho. Lastimé a personas buenas y habilité a las tóxicas. Mantuve ese ciclo de trauma generacional. Sin embargo, a veces sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero simplemente no me importaba. Dejé de importarme. Así es como afronté. Fui una chica mala, alimentada por el hecho de que la gente me veía como la chica bonita que salía con todos los chicos populares. Así que era ese estereotipo, la chica bonita y mala. He hecho las paces conmigo misma y he contactado a aquellos a quienes lastimé, ofreciéndoles palabras que provienen de la versión auténtica de mí. Estoy feliz conmigo misma ahora y he encontrado un equilibrio entre ser firme pero justa, expresando cosas negativas de maneras beneficiosas y dándole a mis propios hijos las opciones para empoderar su sentido del yo, para ayudarles a estar en sintonía con su conocimiento interno y tener límites saludables. No solo a mis propios hijos, sino también a mí misma. Me alejé de mis hermanas mayores y malvadas, y me di cuenta de que la mayoría de las personas no se desacreditan unas a otras como norma. También tuve hijos y comprendí que las personas a las que traté como basura sin razón alguna también fueron bebés, seres humanos que fueron amados tanto como yo amo a mis hijos. Esto me dio una perspectiva completamente nueva sobre mi comportamiento pasado. Me siento tan avergonzada, siempre estaré tratando de compensarlo. Yo era una chica dulce, nerd, rellenita, callada y un verdadero desastre social, y en el fondo, muy cruel. Estaba podrida de celos y aprovechaba cada oportunidad para hablar mal de las chicas que me causaban una envidia intensa, especialmente si les gustaba el chico que a mí me gustaba. Mi mamá literalmente tuvo que confrontarme y decirme, ella no ha hecho nada malo. Siempre ha sido amable contigo, no tienes derecho a odiarla tanto. Y tenía razón.
El giro de la trama en todo esto es que también tenía crushes de odio hacia chicas y homofobia internalizada. Era bisexual todo ese tiempo y no lo entendía, así que esa revelación definitivamente me obligó a enfrentar un montón de cosas que estaba sintiendo. Tuve que deshacerme de mucha misoginia internalizada, y estoy mucho mejor gracias a eso. Mi tía fue adoptada cuando mis abuelos estaban en sus 60 años, y por eso no había límites en casa de los que hablar. Además, se estableció como la reina de nuestro vecindario empobrecido porque mis abuelos le compraban todo lo que pedía. En un momento tuvo una piscina sobre el suelo de 12 metros, una de las 3 piscinas que conocíamos en toda la ciudad, así que si querías acceso a sus cosas, tenías que ser su amigo. Desde pequeña, conocía a todos los estudiantes y, siendo naturalmente bastante inteligente, manipulaba a las personas a su alrededor y las acosaba sin cesar, pero ellas le perdonaban y volvían cada vez que había un nuevo objeto para presumir. La enviaron a vivir con mi otra tía para su 3er año de secundaria, y de repente no tenía poder sobre todas esas personas porque ya no mantenía las mismas relaciones con ellas. Si le hacía algo malo a alguien, simplemente dejaban de hablarle, ya que no había relación en la que pudiera apoyarse para que simplemente lo superaran, y mi tía vivía en un vecindario más adinerado, así que no había cosas que necesitaran para ser amigas de ella porque ya tenían todo por sí mismas. Luego, fue víctima de algunas chicas malas y se dio cuenta de cómo se sentía estar en el otro lado. Fue una experiencia reveladora para ella entender lo malvada que realmente había sido en sus años más jóvenes. Ella maduró, se recompuso, se disculpó con sus amigas por ser una mala amiga, y estoy muy orgullosa de cómo ha evolucionado como joven mujer. Es solo un par de años menor que yo, pero me sentía como si estuviéramos en mundos completamente diferentes al crecer, porque ella tenía una perspectiva de vida tan inmadura.